Bueno, la pregunta es, ¿les quedó algo parecido a esto? Sí. Sí. Bien. Todo dependía de dónde pusieran el centro O. Seguramente todos lo pusieron como lo puso la profe, ahí abajo. ¿Lo podía haber puesto en el medio de la figura? Sí. Tendríamos que haber hecho esto, que quizás sea un poco más complicado, pero ya van a ver que hay casos en que los van a tener que hacer así. ¿Podría haber sido en un vértice? Sí, y me iba a quedar de esta forma. ¿Sí? Si hubiera usado el digamos, ahí está. Si hubiera usado uno de los vértices del triángulo como centro de homotesia, me hubiera quedado esta figura. Y bueno, ya vimos que los lados eran paralelos cuando hicimos lo de la recta, ¿no es cierto? Entonces voy a pensar cómo me quedan los ángulos de estos dos triángulos entre sí. ¿Podemos saber cómo son los ángulos de estos dos triángulos? Es decir, el ángulo ACB y el ángulo A'C', B', ¿cómo van a ser? Congruentes. Es el mismo ángulo, sí, congruentes por propiedad reflexiva. Y a ver, si yo analizo ahora el ángulo BAC con el ángulo B', A'C', ¿cómo son? Correspondientes. Correspondientes. ¿Serán congruentes? Sí, porque se asegura el paralelismo. Sí, porque es... Transversal. A ver, una pregunta. ¿Los correspondientes son siempre congruentes? No, con seguridad, porque no, las rectas AB y A'B' no siempre son paralelas. No a ver, puede existir ángulos correspondientes determinados por dos rectas y una transversal, que fue lo primero que vimos. Lo que pasa es que usamos tanto paralelas que después se quedan en ese ejemplo y no razonan que puede ser en todo. Bien, entonces, estos dos ángulos son correspondientes entre rectas paralelas porque vimos que la homotesia de una recta da otra recta paralela. Entonces esto lo podemos asegurar. Bien, entonces los tres ángulos obviamente van a ser congruentes. Entonces si yo aplico una homotesia, sus ángulos van a ser congruentes. ¿Cómo serán sus lados? Semejantes, diría. A ver, No no son congruentes. Me encanta. Eso bien, estamos de acuerdo. Ahora, ¿tendrán alguna relación entre sí? Sí, son proporcionales. Va a haber una proporción entre los lados. Yo hice una homotesia con centro en O, el radio 2, y voy a tener que A'B' es AB, como B'C' es ABC, y como A'C' es AC. ¿Esto será una proporción? ¿Existe la misma razón entre estos tres? O sea, ¿la razón es la misma entre estos tres? Sí. ¿Cuánto es? 2. Es 2. En todos la razón es 2. Entonces los lados en una homotesia van a ser proporcionales. No te convencí, ¿no, Maite? Sí, bueno. Me quedé colgada nomás. Bueno, no, perdón. Me falta esto del aula, ¿viste? Que uno mira las caras y sabe si está... Yo de paso voy revisando. Cuando me ponen así las imágenes o los nombres no puedo ver las caras. Camila nunca más puso la cámara. Se enojó conmigo, Cami. Nunca más me No, puso... porque cuando me empecé a trazar, ya no quiero que veas mi cara de no entiendo nada. Desesperada. Claro. Sería mi cara todo el tiempo, entonces mi cara de preocupación y pánico la vamos a ocultar por un tiempo.
Bueno, mirá que te queda una semana, mucho más no la vas a poder ajustar. Bien, Por eso. por eso. Bueno, hasta acá estamos. Vamos a hacer unos ejercicios de homotesia y después seguimos con lo que es semejanza, aunque sea en el tercer bloque. No, vamos a ir directamente a esto. Vamos a hacerlo más, así practicamos las dos cosas a la vez. Bien. ¿Qué es una semejanza? Una semejanza... Bien. Digamos, los ejercicios exclusivos de homotesia, estos tres los tienen para hacer de tarea. En el tercero, si se fijan, dice, aplique al triángulo ABC la homotesia de centro G, razón menos un medio, me voy para el otro lado, siendo G el baricentro. ¿Qué es el baricentro? ¿Medianas? Me lo- La intersección de las medianas. La intersección de las medianas, con seguridad, muy bien. La intersección de las medianas. Entonces ustedes en este triángulo deberían trazar las medianas, ¿sí? Encontrar el baricentro y ese va a ser el centro de la homotesia. ¿Estamos? Y ahí hacen la homotesia de ese centro, razón menos un medio. A ver dónde le quedan los puntitos después. Lo vamos a hacer en clase, me parece, si tengo tiempo. G no va a quedar adentro del triángulo. Sí, va a quedar adentro del triángulo. Qué problema, ¿no? Y bueno, es para que practiquen. Si no, después llegan al final y están todos desesperados. Si no practican ahora, ¿cuándo van a practicar? Vamos. Los chicos, que les gusta poco hacer cosas. Bien, vamos a la semejanza. Es una transformación puntual que resulta del producto de una homotesia por un movimiento o viceversa. Una semejanza resulta del producto de la composición de un movimiento por una homotesia. ¿Sí? Vamos a analizar un poco. Los ángulos. En el movimiento, ¿cómo quedan? Si yo hago un movimiento, los ángulos, ¿cómo son? Congruentes. Y en la homotesia, También congruentes. también. Los lados, en el movimiento, ¿cómo quedan? Congruentes. Con seguridad. ¿Y en la homotesia? Proporcionales. Bien. Sí, con seguridad. Sí, con seguridad. ¿Ves lo que nos perdíamos antes, así, de cuando vos no participabas? ¿Te das cuenta? Bien. El sí, claro, sí, con seguridad. Hacemos la clase más amena también. Bien, entonces, si la semejanza es el producto de un movimiento por una homotesia, ¿cómo me van a quedar los ángulos en una semejanza? Congruentes. ¿Y los lados? Depende. Yo hago, por ejemplo, hago el movimiento, los lados me quedaron congruentes, Ah. y después hago la homotesia, porque es el producto, ¿viste? De una homotesia por un movimiento. Entonces, la figurita, la hice el movimiento, me quedó todo congruente, y después hago la homotesia y me quedaron los ángulos congruentes y los lados Proporcionales. proporcionales. Entonces, para una semejanza, los ángulos van a ser congruentes y los lados van a ser proporcionales. Lo dice en el apunte, ¿verdad? Bien. Dos triángulos son semejantes si y solo si las tres razones entre los lados homólogos son iguales y los tres ángulos son congruentes. Decimos que los lados son proporcionales. Porque hablamos de las razones, de los lados homólogos son iguales. Bien.
¿Se acuerdan cuando vimos congruencia? Que decíamos dos figuras son congruentes y todos sus lados son congruentes y todos sus ángulos son congruentes. Estamos hablando específicamente de triángulos. Para triángulos, o sea, la semejanza está definida para todos los polígonos, pero existen para los triángulos criterios de semejanza como existen criterios de congruencia. Son muy, pero muy similares. El primer criterio dice, para que dos triángulos sean semejantes, es suficiente que tengan dos pares de lados proporcionales y el ángulo comprendido respectivamente congruente. El segundo dice, para que dos triángulos sean semejantes, es suficiente que tengan dos ángulos respectivamente congruentes. No me pide lado, porque es suficiente que tengan dos, porque si tienen dos, ya sabemos que el tercero también lo es por suma de ángulos interiores. Entonces, ¿se acuerdan que yo insistía cuando usaban el segundo criterio de congruencia, que si no encontraban un lado, no llegábamos al criterio porque lo que encontrábamos podían ser triángulos semejantes? Es decir, me alcanza con ángulos congruentes para que los triángulos sean semejantes. Y lo vimos recién cuando hicimos los dos triangulitos con el mismo vértice. Entonces, es el que más vamos a usar. Si puedo, hacemos algún ejercicio en que usemos el primero, pero es muy difícil encontrar. Siempre vamos a buscar, nos vamos a pasar buscando ángulos congruentes ahora. Después, el problema es hallar los lados, cuáles son los lados proporcionales. Pero lo vamos a hacer fácil. El tercero dice, para que dos triángulos sean semejantes, es suficiente que tengan los tres pares de lados proporcionales. Encontrar la misma proporción, si vos no aplicás algo, ver dos figuras en el plano, es difícil saber cuál es la proporción que existe entre los lados. Y el cuarto dice, para que dos triángulos sean semejantes, es suficiente que tengan dos pares de lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de ellos congruente. Es lo mismo que en los criterios de congruencia. Ahora sí, vamos a hacer estas composiciones, que ¿qué es lo que vamos a practicar? Vamos a practicar movimientos y vamos a practicar homotesia. Y ahí vamos a obtener una figura que va a ser semejante a la primera. Si yo aplico un movimiento y una homotesia, voy a obtener una figura semejante. ¿Sí? Después vamos a hacer análisis de ver cómo encontramos triángulos semejantes. Pero ahora hagamos el 2 y el 3. Primero vamos por orden. Esto siempre en un triángulo ABC. Que si ustedes lo hacen en un triángulo, después son capaces de hacerlo en un cuadrilátero. ¿Por qué no en un hexágono? No, tanto no, profe. No, la idea es que sepan el concepto, no que se la pasen dibujando. Pero es lo mismo. Para los que no entregaron trabajo práctico todavía, si pido romboide, no dibujen un rombo. ¿Sí? Porque me entregaron trabajos prácticos donde era un rombo y no es lo que yo pido. El movimiento, la composición es distinta. Homotesia con centro de C, razón menos 1/2.
¿Dónde va a quedar C? Va a ser punto unido. Es punto unido. Es punto unido, muy bien. ¿Dónde va a quedar A? En C, Es el no A. En seno A, en la semirrecta opuesta hacia A. Alcanza cuando me diga semirrecta opuesta. ¿Y a qué distancia la voy a dibujar? En la mitad. La mitad del segmento CA. Voy a buscar el punto medio de CA. ¿Acá va a quedar A'? No, para el otro lado. Para el otro lado. La semirrecta opuesta. Está bien, te entendí perfecto. Me va a quedar acá prima. Lo mismo voy a hacer con B. Y va a quedar un hermoso moño, pero de un lado más chiquito que del otro. Bueno, algo así. Y ahora teníamos profe. que hacer la simetría con centro en C. La simetría central. Lo hacemos de vuelta. ¿Qué estoy haciendo? 20 mi triángulo. Ahora sí. Bien, entonces, si yo les tuviese que preguntar entre la figura verde y la figura y el triángulo verde y el triángulo rosa que obtuvimos, ¿qué me dirían? Una homotesia. Es una homotesia. De centro C. Y razón un medio. ¿Puede ser? Puede ser, sí, puede ser. Es Sí. una figura semejante a la otra, ¿sí? Y ahora, ¿por qué en este caso particular nos dio una homotesia de centro C y razón un medio? Porque hay una propiedad de las homotesias, porque si nosotros teníamos esto, ¿sí? La composición de la simetría central por la homotesia de centro C, la simetría central era una homotesia también, como caso particular habíamos dicho. Sí, de razón menos 1. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos la homotesia con centro en C, razón menos 1, me daba la simetría central.
Esto es el producto de dos homotecias que tienen el mismo centro. Entonces, cuando yo hago la composición de dos homotecias del mismo centro, voy a obtener otra homotecia con el mismo centro, y la razón va a ser el producto de las razones. Menos 1 por menos 1/2, ¿cuánto les da? 1/2. 1/2. Esa es la razón por la cual nos dio una homotecia de centro, mismo centro, y razón 1/2. Este ejercicio era para aplicar, para que ustedes vieran la propiedad. No siempre vamos a tener homotecias del mismo centro, pero si se nos da, ya sabemos que se va a cumplir esto. Bien. ¿Todos terminaron? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿Qué? ¿la razón es el producto de las dos razones? Claro, sí. La razón del resultado va a ser el producto de las dos razones de la composición. Perdón, solo trazamos las semirrectas en el gráfico, ¿no? Ahí me pone GeoGebra porque tiene que trazar la recta. Sí, sí, sí. Yo porque no puedo hacer... A ver, si trazo la semirrecta no le puedo dar la orientación. No, ustedes pueden hacer la semirrecta nomás. Sí. Bueno, este era el 2. Hacemos el 3. El 1 y el 4 les queda para que hagan, para que ustedes practiquen. Vamos a hacer el 3. Ufa. Simetría, a ver, axial de BC, de eje BC, compuesta con la homotecia, con centro en A, razón, menos 2/3. Estamos practicando mucho con menos, pero bueno, es para que se acuerden que es el sentido opuesto. Pero acá vamos a tener que usar tales, porque la razón es fraccionaria y dividida en 3. Si fuera en 2, ya estaba el punto medio como antes. Pero va a venir bárbaro, practicamos todo. Me voy a ver si tengo tiempo hoy de armar ejercicios de final para mandarles. Profe, para tales, nosotros tomamos una unidad, o sea, como Sí. referencia, ¿no? Sí, sí. Lean antes de hacer el dibujo, porque miren que acá el centro está en A, donde no lo van a poner A al lado del margen, ¿eh? Bueno, pero esto lo vamos a hacer juntos, porque, a ver. Tengo que hacer, por lo menos el primero, tengo que hacer una homotecia con centro en A. Razón menos 2/3. A me queda en el mismo lugar, no hay problema. Pero ¿cómo hacemos los 2/3 de esto? Primero, ¿va a ir en el sentido de la semirrecta C o en el sentido opuesto?
Opuesto. Opuesto porque es negativo. Bien. Entonces, pero que yo necesito dividir el segmento AC en 3 partes para tomar 2 de esas 3 partes. Lo que tienen que hacer es una semirrecta en otra parte de la hoja, ¿sí? Con el compás, miden el segmento AC, lo transporto a esa semirrecta. ¿Me van siguiendo? Entonces acá voy a tener, lo voy a poner con letras mayúsculas. ¿Sí? Ustedes lo ponen si quieren con las mismas letras, pero el GeoGebra no me deja. Bien, y entonces a este segmento que yo tengo acá es al que voy a dividir en 3 partes. ¿Sí? Para lo cual voy a trazar una semirrecta y acá voy a poner las unidades arbitrarias, como me preguntó Yara recién. La unidad que ustedes quieran. Hacen un segmentito, unidad. ¿Sí? Y entonces esto va a ser mi unidad. Yo lo voy, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Lo hacíamos 3 veces. Y acá va a ser el punto del segmento que van a ser las 3 partes. Segmento, no sé. ¿Sigo? ¿Vamos? Entonces, 1, el segmento P con el segmento C, y trazo las paralelas. A ver, yo necesito 2/3. Con que trace la paralela acá por 2/3 es suficiente. Si quieren, trazan las 3 y hacen tales completas, no hay problema. Bien, ¿qué es lo que voy a transportar desde esta construcción auxiliar? Esto es una construcción auxiliar. A la figura que estoy haciendo la homotesia. Tercios de AC. Bien, ¿y cuánto sería 2/3 de AC? ¿Sí? Entonces, con el compás voy a tomar la medida de AM, la voy a llevar con centro en A, y en este caso en la semirrecta opuesta voy a tener el punto C'. Voy a hacer exactamente lo mismo con B. ¿Sí? A ver si lo puedo correr esto. Lo corro para que a ver si no molesta. Profe, Sí. ¿cómo se calculaba los puntos que hizo entre A y B? El resto no entendí, me perdí ahí. ¿Acá? ¿Acá? Esos dos puntos que hizo en media, ¿sí? ¿Cómo se calculaba? No, mira, vos tenías que agarrar sobre una semirrecta una unidad cualquiera que vos pusieras. La elegís vos,
¿sí? Era, en vez de poner 1 centímetro, poníamos una unidad cualquiera. Entonces hacías 3 unidades iguales. ¿Cómo las hice? Con la circunferencia o con el compás. Entonces, el segmento AP me quedó dividido en 3 partes congruentes. ¿Sí? Porque yo Sí, listo. no hice el segmento y lo dividí, no. Hice las 3 partes y armé un segmento con 3 partes. Y si vos lo unís con las paralelas, entonces por tales te van a dar que los 3 de abajo son congruentes. Listo, gracias. De nada. Ay, Dios. Chicos, se me acaba en 8 minutos, pero lo volvimos a abrir, porque tengo que seguir. Bien, acá voy a tener C', dijimos. ¿Y cómo voy a obtener B'? Hacen lo mismo. Trazamos. Perdón. ¿Trazamos? No. Dale, Maite. Si no, Sí, sí. sí. La recta, semirrecta de A que no pasa por B. Bien. Y hacemos de nuevo los detalles, que ya lo hicimos, creo. Hacemos de nuevo lo mismo. Yo voy a hacer trampa. No, bueno. Voy a usar la propiedad. Nosotros aprendemos de lo que hacen los mayores, ¿eh? Los profesores. Bueno, tanto como mayores. Por está eso bien. traté de arreglar con profesor. Por eso. Bien. Mala mía. No, está bien. La verdad no ofende. Escúchame, lo de mayor me dio más experiencia. Bueno, escúchenme acá. Nosotros sabemos que todos los lados del triángulo, ¿cómo van a quedar con respecto entre sí? Los ángulos congruentes. Los lados proporcionales, pero las Proporcionales. rectas, ¿cómo van? ¿De qué posición relativa van a tener las rectas? Paralelas. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a trazar una paralela ABC que pase por C', y estoy seguro que obtuve B' acá. A ver, pueden hacer las dos cosas. Pueden usar tales para el lado B' o pueden trazar la paralela. Está permitido, no es una trampa. Siempre y cuando lo justifiquen, porque lo saben, o sea, están usando una propiedad. ¿Se entiende? Dijimos que la razón era menos 2/3. Voy a hacerlo, a ver si me quedó bien. ¿Vieron que me quedó bien? No hice trampa. O sea, si hacen los dos segmentos con tales, está perfecto. Uno les da a veces alternativas, que creo que ayudan, a veces los confunden, no sé. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Simetría de acción. Simetría axial. Vuelven a trazar liñitas perpendiculares al eje. Voy a hacer yo una simetría axial a ver qué me dicen. No me griten, ¿eh? ¿Así está bien? No. No, profe, se equivocó, pero con Sin ganas. gritar. ¿Eh? No. No, sin gritar. Para más Aprobada. suave. ¿Desaprobada? ¿Recurso a la materia? No. Voy a tener que recursar, chicos. No es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer, voy a achicar porque no me va a entrar, la simetría axial de A', B', C' con respecto al eje BC. Es decir, acá hacemos lo mismo, los mismos criterios que usábamos para los movimientos. ¿Qué voy a transformar? La imagen, el verdecito, no el rosa. ¿Sí? Lo que voy a aplicarle la simetría axial es a la imagen. Y el eje
va a ser el que me pedían, BC, no B', C'. Creo que lo insistí bastante porque hasta ahora los que corregí estaban bien. Solo uno me estaba mal, pero me respetaron que movían la imagen y cuál era el eje o el centro. Bueno, me quedó por ahí arriba. Y esto me quedó medio rectángulo. Ahí está. Yo tengo la posibilidad de mover un poquitito la pantalla. A ustedes se les habrá ido en la hoja, pero bueno. Traten, si pueden, de practicar los otros dos y de contestar las preguntas para el miércoles, así las vemos. ¿Las estuvieron mirando las preguntas por lo menos? Y ahora estás muteada. No, estaba viendo cómo había quedado. Me quedó distinto, pero sí ya te dije. Está perfecto. ¿Por qué te quedó distinto? Porque el triángulo era distinto. Claro. Claro, o sea, me quedó como todo en una misma línea. Ahí, Sí, tal cual. eso depende de la figura de la cual hayamos partido. Estaba tratando de descifrar qué movimiento era y dije, bueno, capaz le hice más. ¿Es un movimiento? A ver. Entre el rosa y el azul, ¿vos ves un movimiento? Estaba pensando en unir los vértices de los extremos, o sea, B con B segunda, y dije, bueno, capaz ahí. ¿Vos querés recursar por tercera vez? No es la primera, profe, no me adjudique Bueno, otra. perdón, segunda vez, discúlpame. Mucha Escúchame, agresividad. escúchame, mi ángel. ¿Cómo son esas dos figuras, la rosa y la azul? ¿Son iguales? ¿Son congruentes? No, ¿Y son entonces, ¿qué movimiento vas a buscar? Partamos de la... no sé qué. No, a ver, si alguien... Nos quedamos. Si te pregunta alguien cuál es, qué pasa entre la rosa o cómo son los triángulos rosa y azul, son dos triángulos semejantes, porque vos lo que hiciste fue un movimiento y una homotesia. Tranquila, no busques movimientos donde no los hay. Ya, tanto los persigo yo. No, es una semejanza. Sí, no hay no hay movimiento, no se puede encontrar movimiento. Salvo que la razón de la homotesia hubiese sido 1. Ahí sí, ahí te enganchaba con un movimiento. Ay, qué linda, buscando movimiento. Ups. Ah, ¿no? Leandro también estaba buscando movimiento. Así que está bien. Yo les insistí mucho con que había que buscar el movimiento, pero acá ya estamos en otra etapa, en la de homotesia. Bueno, ahora cuando retomemos vamos a hacer ejercicios de